Hoy quiero contarles que tenemos una invitada muy especial. Bueno, como todos mis invitados ya saben que me encanta. Y esta invitada viene desde España. Hoy tenemos a María Alejandra Rodríguez desde España. María Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Adriana por invitarme a este espacio. Estoy súper contenta de estar aquí y poder compartir contigo y con tu audiencia, pues ese poquito que sé, pero que yo pienso que puede sembrar, ¿verdad? Un granito en todas esas personas que nos estén escuchando y ojalá se le pueda despertar esa bombillita con el tema financiero que tenemos tantos miedos, ¿verdad? Claro, claro. Y antes de empezar con este tema, con Alejandra, pues primero quiero darte las gracias a ti por aceptar esta invitación al programa, a todos los que nos están viendo hoy en el estreno o a los que nos verán posteriormente. Gracias de verdad por tomarse el tiempo y por estar aquí con nosotros, porque como dice Alejandra, es un punto que a lo mejor nos hace falta tocar o que queremos aprender o necesitamos aprender cuando nosotros tenemos negocios o queremos emprender, esta parte financiera que hoy vamos a tocar con María Alejandra es sumamente importante. Así que primero, antes de decirles qué tema trae María Alejandra, les quiero contar, les quiero leer quién es María Alejandra. María Alejandra Rodríguez es PhD en Administración Educativa, psicopedagoga experta en inteligencia emocional, formadora y mentora de más de 20 años de experiencia, acompañando a personas en su desarrollo profesional y personal. Es rectora de la sede en España de Northern International University, donde promueve una educación transformadora con propósitos. Además, es fundadora de Club Nexus y presentadora del programa de radio Nexus On Air, un espacio dedicado a la voz de líderes que inspiran. Como inversora y asesora de libertad financiera con propósito, empodera a mujeres y líderes conscientes para transformar su relación con el dinero desde el conocimiento de la inteligencia emocional y propósito. María Alejandra, me encanta esta presentación y hoy nos traes las tres claves para obtener la libertad financiera y ese tema de libertad financiera, de empoderamiento, de abundancia. Bueno, María Alejandra, de verdad que me encantan estos temas y me encanta poder ayudar a otras personas a transformar y a tener esa abundancia en su vida y en sus negocios. María Alejandra, ¿por qué este tema y por qué te dedicaste a ayudar a las mujeres justo en este tema financiero? Bueno, en primer lugar es que yo también tuve que romper muchos patrones financieros, como ahora os contaré un poquito más adelante, ¿verdad? Muchas creencias limitantes para conseguir la abundancia, porque realmente la abundancia, ya sea económica o ya sea en salud o ya sea a nivel profesional, es algo que yo creo que en la raíz de que tengamos abundancia o que no tengamos abundancia proviene de nuestro subconsciente, proviene de todas nuestras creencias. Y cuando nosotros queremos despertar y nos damos cuenta de que eso nos pertenece, ¿vale? Ahí hay un despertar de la conciencia y hay muchísimo trabajo a nivel mental que trabajar para decir, es que yo siento, me corre por mis venas, ¿no? Que yo tengo que ser abundante, en este caso financieramente, y tengo que buscar la manera de cómo conseguirlo. Y eso es lo que os quiero enseñar en esta presentación y sobre todo deciros que todos los que estáis aquí podéis tener libertad financiera, podéis ser abundantes siempre y cuando sigamos esas tres claves que os voy a comentar a lo largo de este ratito que voy a compartir con vosotros. No, María Alejandra, ya estoy ansiosa, ya quiero, entonces, pon la presentación y vámonos al grano. Bueno, pues vamos a poner presentación que os quiero compartir. Vamos a ver, la tenemos por aquí. Bien, vamos a ponerla un poquito más grande para que todos la podáis ver mejor. Aquí.
María Alejandra, mientras vas poniendo la presentación, quiero preguntarte, en todo este programa de transformación con mujeres, ¿cuánto tiempo llevas ayudando a mujeres a obtener esta libertad financiera? Bueno, yo en realidad llevo toda mi vida porque, porque bueno, yo empecé desde hace, llevo ya 23 años dedicándome a la docencia y siempre dentro de esa docencia, digamos que aquí en España, ¿no? He intentado ayudar a las personas a que adquieran un trabajo mejor. Un trabajo mejor supone mejores recursos económicos, mejor estabilidad laboral y sin darme cuenta, yo estaba ayudando a que esas personas crecieran a nivel económico. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía también que romper muchos patrones ahí, que cuando yo empecé, la clave fue cuando entendí que la diferencia de tener ingresos activos e ingresos pasivos. Yo siempre pensaba que la única forma de tener ingresos era intercambiando tu tiempo por dinero. Eso se llama ingresos activos. Entonces, bueno, pues yo trabajaba mucho, siempre he sido y soy muy emprendedora. Siempre, no soy empresaria, me considero emprendedora, porque siempre estoy creando nuevos proyectos, siempre estoy pensando, ideando, haciendo, bueno, me encanta el tema del emprender y adaptarme a las nuevas realidades. Y entonces, bueno, hubo un clic en mi cabeza y es que, bueno, pues yo también me formé, fui a mentores, estuve en charlas como las que están ustedes hoy aquí y hubo una persona, ¿no? Una mujer, ¿no? Que yo me identifiqué muchísimo con ella porque teníamos muchas cosas en común, era española y compartíamos muchas cosas en común y entonces ella explicaba en esa presentación lo que yo os voy a explicar a vosotros aquí, obviamente pues con mi adaptado, ¿no? A todo mi expertise. Me hablaba de los ingresos pasivos, ¿no? Me hablaba del interés compuesto y me habló de una cosa muy importante y me habló de que para tener ingresos pasivos y tener interés compuesto y ser inversora no tienes que haber estudiado matemáticas, ni economía, ni haber estudiado nada relacionado con el sistema bancario, porque ella no había estudiado y yo realmente luego ya sí estudié, luego ya hice mi máster en bolsa de inversión, me especialicé, pero yo no había estudiado. Yo empecé estudiando psicopedagogía, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ahí me di cuenta de que si ella pudo, ¿por qué yo no? Es decir, si esa persona ha logrado romper esas creencias limitantes, ha logrado cambiar su trabajo habitual por hacer lo que le gusta, tener una abundancia a través de las inversiones, ¿por qué yo no? Y entonces yo ahí fue cuando yo empecé a formarme con esto, ¿no? Y yo siempre considero yo por lo menos lo que sé me gusta compartirlo y me gusta difundirlo. Y pienso que todo lo que yo pueda dar gratis a las personas, como a mí me lo dieron en ese momento, ¿no? Si esa persona se hubiera callado lo que sabía, yo hoy no estaría aquí contando esto. Entonces yo siempre digo, porque yo no voy a contar algo que sé. Si algo a mí me funciona y me va bien y estoy contenta, qué bonito, ¿no? Sería poder decírselo para que más personas puedan dejar de ser esclavos de un trabajo habitual de muchas horas a cambio de un sueldo a final de mes. ¿Y tus sueños dónde están? O sea, porque con ese sueldo, vale, puedes vivir bien, puedes pagar, puedes estar, pero ¿y tus sueños? Y tus viajes y esos proyectos y ese emprendimiento y el hacer lo que tú quieres cuando tú quieres y no depender de un jefe ni de un sueldo. Y entonces, bueno, pues yo tenía que dar ese mensaje. Yo no me podía callar todo lo que yo sabía de finanzas, todo lo que había aprendido, todos los años que yo me había estado formando. Y entonces, mientras me formaba, fui reseteando mi mente, ¿no? Fui reseteando esas creencias limitantes que yo había tenido porque en mi familia, pues todo el mundo había intercambiado su tiempo por dinero. En mi familia no hay inversores, no hay economistas, no hay nada de nada. Y entonces, digamos que yo fui sola la que tuve que romper todos esos patrones y digo una cosa, ¿eh? Empecé a escondidas, ¿eh? A escondidas hasta de mi propio marido, ¿eh?
Yo decía, ¿cómo le voy a decir yo a mi marido que este dinero que tenemos ahorrado lo voy a invertir para que no salga bien? Y entonces empecé a escondidas y lo he mantenido en silencio de mi familia, ¿vale? Varios años, ¿eh? Hasta que ya ellos ellos veían algo raro. Dice, pero y cómo que ha cambiado de casa y cada vez la casa es más grande? ¿Y cómo que cambia de coche y cada vez el coche es más grande? Y cómo es que hace todo esto? ¿Y cómo tal? Entonces ya, pues claro, tuve que decir, pues mira, pues que tengo inversiones, las inversiones me van muy bien, estoy muy contenta y tal. Y ya todos me llaman a la puerta, oye Alejandra, ¿por qué no me ayudas? Oye, ayúdame que yo tengo tal. Y, Claro, y así es. es mostrar con el ejemplo y eso es lo que queremos hoy, escucharte a ti con estos tres claves para alcanzar la libertad financiera, porque no es lo mismo que alguien te esté hablando y que realmente el ejemplo o su vida esté mostrando otra cosa, porque solamente es teoría. Aquí es la teoría versus llevada a la práctica. Así que Ale, eh, pues me voy a silenciar para que puedas empezar con tu presentación. Pues sí, bueno, pues como ha dicho Adriana, he elegido este tema, tres claves para alcanzar la libertad financiera. Es verdad que hay muchas más claves, de hecho las tengo en mi libro, pero en este espacio yo he recopilado esas tres que yo considero que son más importantes. Y bueno, lo que vengo a enseñaros es cómo transformar tu mentalidad, tu estrategia y tus acciones. Hoy voy a compartirles el corazón de mi método para lograr la libertad financiera, algo que no es solo cuestión de dinero, sino de mentalidad, de estrategia y sobre todo mucha acción enfocada. De mujer a mujer yo también tuve que romper mis creencias limitantes para abrirme a la abundancia. Y hoy quiero mostrarte que tú también puedes hacerlo. Mi misión, considero que mi misión es ayudar a mujeres emprendedoras a reprogramar su mente y estructurar un plan para vivir sin limitaciones financieras. Aquí os pongo la diosa de la abundancia que me acompaña y la tengo muy presente siempre. Y es que os quiero decir que la libertad financiera no es un sueño, sino que es un plan. Bien, y os quiero hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta retadora, ¿no? Que yo siempre le hago, ¿no? A todas las personas que me piden ayuda y me piden consejo y le digo, ¿sientes que trabajas mucho, pero no ves el alcance financiero que quieres? Y yo pienso que la respuesta siempre es sí. O sea, la persona siempre me dice, pues sí, la verdad es que pues trabajo 8 horas, 10 horas, 14 horas y no llego, tengo muchos gastos, tal. Y entonces, cuando tú entiendas, ¿no? Yo le digo a las personas, eh, mm, si nosotros nos ponemos si vemos, siempre tenemos que tener un referente, ¿no? Todo el mundo tiene que tener alguien en el que fijarse, un referente que diga, wow, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que esa persona tiene, ¿no? Y entonces tú empiezas a investigar y dices, bueno, ¿y esa persona cómo tiene tanta abundancia económica? Si no trabaja, no tiene un sueldo fijo, no tiene un horario fijo, porque y yo le digo, si las personas si nos tuvieran que pagar por el dinero, por el tiempo que trabajamos, pues eso es algo que no es sostenible en el tiempo. Es decir, tú puedes ser joven, puedes tener muchas ganas de trabajar y dices, venga, en vez de trabajar 6 horas, voy a trabajar 8, o voy a trabajar 10, o voy a trabajar 12, o voy a trabajar 14 horas, pero eso no es sostenible en el tiempo. Tú tienes que pensar que tú siempre no vas a tener la misma energía, la misma vitalidad de poder trabajar muchísimas horas porque pensamos que cuanto más horas trabajo, más dinero me pagan. Sí, vale, te pueden pagar a razón de las horas que trabajas, pero ¿y eso cuánto te va a durar? ¿Dónde está tu calidad de vida? ¿Dónde está el tiempo que pasas con tu familia, con tus hijos, tu descanso? ¿Dónde está? Eso no es sostenible en el tiempo. Tú tienes que pensar que tú tienes que idear una estrategia que haga que el dinero trabaje para ti, no tú trabajar para conseguir dinero. Y entonces, cuando tú entiendas eso, te hará un clic en tu cabeza que dirás, es verdad, todas las personas, todos mis referentes no trabajan 14 y 16 horas, no, y sin embargo no les falta el dinero. ¿Qué hacen? Pues te digo lo que hacen, tienen inversiones, hacen que su dinero trabaje para ellas, tienen varias fuentes de ingresos pasivos, eso es lo que tienen.
Cuando nosotros entendamos no se puede vivir con una sola fuente de ingresos, sino que tú tienes que tener 5 fuentes de ingresos que no dependan del sudor de tu frente, que no dependan de ti, entonces es cuando tú empezarás a de verdad a tener esa libertad que tanto anhelas. Las personas me dicen, cuando yo le pregunto, ¿no? ¿Qué les pasa, ¿no? Que me cuenten su día a día, ¿no? Y entonces, pues unas me dicen pues, que tienen ingresos inestables, pues unas veces ganan más, otras veces ganan menos, o que tienen falta de claridad en sus metas. Eso es algo muy importante, porque no es solamente el tener dinero, sino el para qué. Y eso es súper importante. Si tu para qué de verdad nace desde tu corazón, yo te digo que Dios, el universo, en lo que tú creas, te lo van a dar. Si tú ese para qué quieres tener dinero es para hacer cosas malas, para hacer cosas que no están bien, yo creo que no te va a llegar nunca. Entonces tienes que tener un para qué muy bonito, ¿no? Para ayudar a otras personas, porque yo siempre digo que cuando nosotros estamos en una posición más elevada, a más personas podemos ayudar porque más personas tenemos debajo. Y es que tenemos que verlo así. No es que porque estemos en una posición elevada es que somos los reyes, no. Es que tienes una responsabilidad muy grande porque tienes muchas personas que miran hacia ti. Y cuando esas personas están mirando hacia ti, tú tienes que mirar hacia ellos y decirle, te voy a ayudar, te voy a enseñar todo lo que sé y te lo voy a dar gratis, te lo voy a enseñar porque sí, porque así lo siento. Y entonces te llegará la abundancia de otra manera, por otro sitio, por añadidura. Luego también hay muchas personas que tienen miedo o inseguridad para invertir. Eso me pasaba a mí. Yo desconocía, yo no venía del mundo de las finanzas ni del mundo de la economía. Yo no entendía nada. Obviamente, pues tuve que estudiar, tuve que formarme y sobre todo tuve que tener un mentor con resultados. O sea, yo tenía que pegarme a una persona que ya tuviera los resultados que yo quería y ver qué hacía y leer sus memorias y seguirla y hacer sus cursos y hacer sus formaciones. Y entonces así yo fui aprendiendo y obviamente ya aprendí a volar sola. Pues eso un poco es lo que le suele pasar a las personas que vienen a mi consulta y que quieren que les ayude. Y estas tres cositas es los problemas más comunes que yo veo. Lo que como decía antes, cuando nosotros queremos y primeramente nos damos cuenta de que nos merecemos algo más, cuando hay algo en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestras entrañas, ¿no? Que nos remueve por dentro, ¿no? Y nos dice, ¿no? Esa vocecilla interior que te dice, ¿qué haces aquí en este trabajo? No vengas más, emprende. Esto no te gusta. Tú tienes otros sueños, tú no te mereces estar aquí, tú puedes llegar a más. Cuando tú tienes esa vocecilla, esa mariposa en el estómago, ¿no? que te dicen, sal de aquí, ¿no? Entonces, el primer paso empieza por ti, empieza por nuestra mente, ¿no? Por cambiar esas creencias que posiblemente tenemos todos y que yo también tenía en su momento, de que, como en mi casa, ¿no? En mi casa había muchas frases que decían, el dinero no crece de los árboles. Hay que trabajar con el sudor, tienes que ganarlo con el sudor de tu frente. Los ricos son malos, son muy malos. O sea, cuando yo escuchaba esas creencias, decía, bueno, pues es la verdad. Pero claro, tú tienes que empezar a decir, no, yo tengo que cambiar. Yo he venido aquí a hacer otras cosas y no he venido a estar toda mi vida trabajando dependiendo de papá Estado o dependiendo de un jefe que me pague, ¿vale? Y mis sueños, ¿dónde están? Entonces, el primer paso está aquí. Cuando tú tengas claro, eso es ya un paso enorme, ¿no? Un gran avance. Como yo digo, le digo a vosotros, ¿no? Le digo, la libertad financiera empieza primero en tu mente antes que en tu cuenta bancaria. Eso es así. No es un sueño imposible, es un proceso que cualquiera puede aprender y aplicar. Si yo he aprendido que no soy de finanzas, que no he estudiado economía, ¿por qué tú no vas a poder estar como yo estoy? ¿Por qué tú no vas a poder tener ingresos pasivos? Claro que sí, solamente tienes que pensarlo, tienes que creerlo y tomar acción, decir, venga, ¿qué tengo que hacer? Y ser valiente. Porque el objetivo es tener control sobre tu tiempo, tu ingreso y tus decisiones. Eso es importantísimo. Quiero que sepan que no importa su punto de partida, no importa. Lo importante es tener un plan claro y la determinación para seguirlo.
No esperemos el momento perfecto para empezar. Ese momento perfecto nunca, nunca va a llegar, nunca, ¿vale? Y yo misma me lo decía a mí mismo, ¿no? Siempre cuando empezamos con las inversiones o empezamos con tal, decimos, bueno, cuando tenga X dinero, cuando me ascienda, cuando mi hijo tal, cuando mi marido no sé qué, o sea, nos ponemos una serie de excusas para no salir de nuestra zona de confort, que ya cuando tú ya estudias mentalidad y ya ves el pensamiento fuera de la caja, dices, madre mía, las películas y las milongas que yo me he contado a mí misma, ¿vale? Para no hacer lo que yo quería hacer. Y entonces, cuando tú te das cuenta y te ves a ti misma contándote historias, dices tú, venga, muy bien. Te tienes que decir, vale, muy bien. Yo comprendo que tú no quieres que salga de mi zona de confort, que tienes miedo, que tienes que todo. Pero tú déjame a mí que yo sé lo que voy a hacer. Voy a buscar un mentor con resultados y voy a seguir lo que me diga. Verás tú qué bien, qué bien. Verás cómo luego vas a entender que yo llevaba razón. Tienes tú que hablarle a tu otro yo, ¿no? Y no quiero que vayáis con un barco a la deriva, con un barco sin rumbo. No, hay que tener un plan claro. Es decir, este dinero, quiero tener X dinero para esto. Y lo voy a conseguir. Y voy a establecer unos objetivos paso a paso para conseguirlo. Y si tú no puedes solo porque no sepas solo, busca a una persona que te ayude. Primero, la primera clave que os quiero regalar es, como decía, esa mentalidad de abundancia. En primer lugar, tenemos que eliminar esas creencias limitantes sobre el dinero. Eso es esencial. Enfocarnos en oportunidades y no en problemas. Y rodearnos de personas que nos inspiren. Es que, mira, yo el tema del networking, el tema de poder conocer a otras personas que sepan más que yo. Porque, ojo, yo siempre digo una cosa, si en una reunión yo soy la que más sé, estoy en la reunión equivocada. O sea, yo no puedo estar en una reunión en la que yo más sepa que voy a aprender yo. Yo tengo que estar en una reunión donde haya personas que sepan más que yo y que yo aprenda y que pregunte, y que tenga inquietudes. Yo quiero rodearme de personas que sean más inteligentes que yo, más listas que yo, que tengan más dinero que yo, que hayan conseguido más cosas que yo, porque esas son las que a mí me van a enseñar. Si yo en algún momento me encuentro en una reunión en la que yo soy la que más sé, ahí tengo un papel muy clave y es enseñarle a los que tengo a mi lado, inspirarles. Sé que en esa reunión yo no voy a aprender, pero sí que voy a enseñar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de abundancia, conforme vayamos aprendiendo, tenemos que ir también enseñando, ¿no? Dejando un legado, ¿no? Como yo digo, ¿no? Pero nunca tenemos que dejar de aprender. Y sobre todo, esas creencias limitantes, porque todo comienza en cómo pensamos. Si en tu mente ves el dinero como algo escaso, como algo malo, y conscientemente te alejará de él. Cambiar tu mentalidad es abrir la puerta a nuevas oportunidades. Así que esto súper, súper importante. Y os voy a poner una actividad relacionada con la mentalidad. Y es que os voy a pedir que todos los días escribáis una lista de las 5 creencias limitantes que tengas sobre el dinero. Y al lado de esa lista, una afirmación positiva que la reemplace. Y que la leáis en voz alta cada mañana. Eso es súper importante. El dinero no crece de los árboles. Efectivamente, el dinero no crece de los árboles. El dinero va a crecer de mis ingresos pasivos. ¿Tengo que trabajar con el sudor de mi frente? No. Tengo que tener muchas fuentes de ingresos que no dependan de mí, de mi tiempo. Es decir, tenemos que quitar esas creencias limitantes y transformarlas y leerlas. Yo sé que esto parece sencillo, pero reprogramar tu mente requiere repetición, repetición, repetición. Y eso no es magia, es neurociencia, está estudiado, que cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos, al final nuestro cerebro se lo cree. Y cuando nos sentimos y nos visualizamos como si ya lo tuviéramos, entonces ya surge la magia. Tenemos que vernos abundantes, hacernos un panel visionario, ¿vale? Donde pongamos la foto de la casa que queremos, el coche que queremos, el viaje que queremos para la universidad que queremos que vayan nuestros hijos. O sea, queremos vernos en un escenario, dando conferencias, enseñando lo que saben otras personas. Eso, nuestro panel visionario, y verlo todos los días, y nuestro cerebro se lo creerá. Os quiero regalar este mantra que me encanta de nuestra amiga Margarita Pasos,
que dice, yo soy hábil, completa y capaz, soy saludable, soy abundante, soy imparable, soy feliz, soy amada, soy importante y va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y esto lo tenéis que decir todos los días, y os lo tenéis que creer, aunque estéis en el trabajo que no os gusta, aunque tengáis un jefe que no lo aguantéis, aunque os cueste trabajo llegar a final de mes, pero todos los días a base de repetición, repetición, vamos a intentar cambiar esas creencias limitantes y vamos a empezar a reprogramar nuestra mente para la abundancia. La segunda clave que os quiero regalar es la estrategia financiera. Tenemos que tener una estrategia. ¿Cómo se crea esa estrategia? Bueno, pues tenemos que crear múltiples fuentes de ingresos. Sé que esto no es fácil, pero poco a poco lo conseguiréis. Como yo he comentado antes, no soy empresaria, soy emprendedora porque tengo múltiples fuentes de ingresos. Es decir, yo no me puedo quedar solamente con un trabajo y con un emprendimiento. Yo tengo que tener múltiples fuentes de ingresos y no porque ese trabajo yo no crea en ese trabajo ni crea en ese emprendimiento, no. Porque mi mentalidad de abundancia me dice que si puedo tener varias fuentes de ingresos, tendré más libertad, más abundancia, podré hacer más cosas y muy importante, a mí me encanta conocer gente, hacer networking, rodearme de personas de distintos sectores y eso a mí me da una sabiduría y un crecimiento personal que es importantísimo para mí. Si yo tengo solamente una fuente de ingresos de la que dependo y siempre veo a las mismas personas, siempre me rodeo de los mismos, siempre tal, no voy a crecer como persona. Como persona creces cuando te rodeas de otras personas que tienen otro emprendimiento y tú aprendes y te enseñan y tú enseñas y ellos te enseñan a ti y al final creas múltiples fuentes de ingresos. No pasa nada si las fuentes de ingresos en un principio tú no sabes crearlas sola y te tienes que asociar. No pasa nada. O sea, no hay nada de malo. Tenemos la creencia de que para llegar a la cima tenemos que llegar solos. No, para llegar a la cima es mejor llegar acompañado y es mejor llegar con gente de verdad que piense lo mismo que tú. Entonces vamos a quitarnos eso de que tengo que estar yo sola porque así gano más dinero tengo yo. No, 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 no. Estamos equivocados. Cuando nosotros estamos en un emprendimiento solos, estamos solos para todo, para lo bueno, para lo malo, para todo. Sin embargo, si estamos acompañados, es muy bueno compartir ese emprendimiento y lo bueno y lo malo y lo regular con alguien, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque digamos, bueno, voy a crear esas múltiples fuentes de ingresos con otra persona, no pasa nada. Empezamos creando una segunda fuente de ingresos y después una tercera y después una cuarta, poco a poco. No queramos tener 5 o 6 fuentes de ingresos en cuestión de un mes. Esto es un camino a medio y largo plazo. Una vez que tengamos esas fuentes, tenemos que construir un plan y un sistema que nos llevará a nuestra idea. Es decir, yo quiero que de aquí a un mes, a 5 meses, a un año, a 5 años, quiero cambiarme de ciudad, cambiarme de país, cambiarme tal. Quiero tener varias fuentes de ingresos, quiero tener tal. ¿Qué voy a hacer? Porque pensar que yo no he llegado hasta aquí tumbada en el sofá viendo Netflix, no. Yo he llegado aquí con muchas horas de trabajo, con muchas reuniones, con mucho calentamiento de cabeza en el sentido de pensar, planear, ser creativa, inventar, estudiar, es decir, acción masiva imparable, ¿no? Como yo le llamo, ¿no? Es decir, tú tienes que crear un plan, pero tienes que ejercer, ejecutar ese plan. Y obviamente el tema de las finanzas es algo que nadie nos enseña a controlar las finanzas y nadie nos enseña a tener un control y un seguimiento de nuestros gastos, de nuestros ingresos, de nuestras inversiones. Es algo que nadie nos enseña. Entonces vamos un poco como, bueno, como al día, ¿no? Pues voy gastando, voy comprando, tiro de la tarjeta de plástico, ¿no? Tiro, compro tal y luego, ¿dónde está el dinero? ¿En qué me lo he gastado? ¿Esto era realmente necesario? ¿Esta compra que he hecho de verdad podía prescindir de ella? Entonces nosotros tenemos que tener un control y un seguimiento de nuestros gastos. Tenemos que saber a dónde se va nuestro dinero y eso es súper importante. Tener una planificación a largo plazo y, por supuesto, pasar de la inspiración a una estrategia con números y pasos concretos. Porque, como digo aquí, sin estrategia, ingreso extra se va como el agua entre las manos. Necesitas un plan para multiplicar
y proteger tu dinero. Yo siempre le digo a las personas, y esto es verdad, esto estadísticamente es verdad, ¿no? Una persona cuando le toca la lotería y no tiene un plan, una estrategia, en menos de un año se lo ha gastado todo y vuelve a ser pobre. Una persona pobre que le toca la lotería, se lo gasta y al año siguiente, a los 2 años, vuelve a estar en el punto donde estaba. ¿Por qué? Porque no tenía un plan, no tenía una estrategia, no sabía qué hacer con ese dinero y se lo gastó en lo primero, en lujos, en cosas que no necesitaba. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tú tengas un poquito de dinero, no pasa nada, pero con una buena estrategia ese dinero con el interés compuesto se te va a multiplicar exponencialmente de una manera que no te puedes ni imaginar. Como actividad práctica, registra todos tus ingresos y gastos durante 30 días. Esto parece que es muy sencillo, pero ya os digo por experiencia que esto es algo que a las personas les cuesta horrores. O sea, el hecho de, porque muchas veces compramos tantas cosas a lo largo del día o a lo largo del mes que pagamos, que compramos en Amazon, en esto, gastos hormiga, todas las suscripciones que tenemos que no sabemos ni cuándo nos la hicimos y a lo mejor ni siquiera la aprovechamos. O sea, es importante llevar un control de nuestros ingresos y nuestros gastos. Clasifica en esenciales, en no esenciales y en eliminables. Y define un plan para reinvertir el excedente. Es decir, si después de tener todo mi registro, a mí a final de mes me sobra dinero, ¿qué voy a hacer con eso que me sobra? Entonces tengo que diseñar un plan. Cuando ves por escrito a dónde va tu dinero, descubres fugas que puedes cerrar hoy mismo. Y es que todos tenemos fugas. Tenemos muchas suscripciones, muchas fugas, muchos gastos hormiga que se podrían eliminar. Y así de esa manera podríamos tener mayor excedente que nos permitirá poder reinvertirlo y poder tener un ingreso recurrente. La tercera y última clave que os quiero regalar es acción y disciplina. En primer lugar, yo siempre le digo a mis clientes, inicia con lo que tienes. No esperes de verdad el momento perfecto para iniciar. Inicia con lo que tienes. Da igual lo que sea, $1, $10, $100, $500, con lo que tienes. Eso ya me encargaré yo de enseñarte para que se multiplique. Medir y ajustar todos los meses, porque todos los meses, como todos sabéis, no tenemos los mismos gastos. Hay meses porque vienen cosas extras, hay otros meses porque estamos más relajados, entonces hay que medir y ajustar, medir y ajustar. Ejecutar con constancia y medir los resultados. O sea, estas actividades no se trata de hacerlas porque sí, sino vamos a medir. Si yo he hecho una lista de todos los gastos y los ingresos que tengo en un mes y veo y he sido consciente, porque lo he visto por escrito, que puedo ahorrar todos los meses $100 si me quito de cosas que no son necesarias, pues yo solo tengo que dejar por escrito y decir, venga, pues esos $100, pues esos a mi excedente y a mi inversión. El mes que viene voy a ver cómo voy hasta que tú ya lleves ya varios meses haciéndolo y tú ya puedas tener una balanza, es decir, esto es lo que yo gasto ya realmente en mis gastos esenciales. Y entonces crear ámbitos financieros sólidos que se mantengan en el tiempo. No se trata de decir, este mes voy a hacer lo que me dice Alejandra, pero ya no lo voy a hacer más, ¿no? Hay que medir y ajustar constantemente hasta que ya tengamos de verdad un estudio a largo plazo, es decir, en 6 meses, en un año, una gráfica, un Excel. Esto es lo que este mes he gastado más por este motivo, este mes he gastado menos, tal. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Entonces, una vez que nosotros hacemos todo esto, siempre digo que la acción vence al miedo, siempre el miedo nos paraliza. Si esperas al momento perfecto, no harás nada. La clave es empezar, aunque sea con pasos pequeños. Como actividad, elige una acción concreta que puedas hacer en las próximas 24 horas para generar ingresos o reducir gastos, porque a lo mejor puedes decir, oye Alejandra, es que yo ahora mismo no sé cómo generar otra fuente de ingresos. No pasa nada, pero sí que puedes saber cómo reducir gastos. Vamos a empezar reduciendo gastos. Y cuando ya sepamos
a generar otras fuentes de ingresos, pues entonces ya iremos generándolas, pero reducir gastos ya es un paso muy grande. Y hacer un seguimiento semanal de nuestro avance que hemos logrado esta semana. Porque lo que no se mide no crece. Cada acción cuenta y se acumula con el tiempo. Es decir, nosotros tenemos que ir paso a paso, y así iremos creciendo, iremos ajustando, iremos midiendo, iremos siendo conscientes de verdad de qué es lo que, de dónde vienen nuestras fugas, qué podemos hacer para solucionarlas, ¿de acuerdo? Bueno, en mi canal de YouTube tenéis algunos vídeos de personas que han pasado por mi mentoría. Mi canal de YouTube es Club Nexus, así que ahí podéis entrar y podéis ver el espacio de testimonio donde encontraréis testimonios de personas que han pasado, que son personas como tú y como yo, son personas normales que tienen su trabajo normal, que tenían sus miedos como tú los tenías, como yo los tenía, que no sabían cómo empezar y gracias a escucharme, a cruzarme en su vida y ellos en la mía, por supuesto, pude ayudarles a salir de esa situación en la que estaban y bueno, pues ya escucharéis sus testimonios y veréis cómo están muy contentos. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Y bueno, para finalizar y no extenderme tanto, lo primero, la primera clave que tenemos que tener en cuenta es cambiar nuestra mentalidad de verdad, quitarnos esas ideas, esas creencias limitantes sobre el dinero, que el dinero es solo para los ricos, para los que han nacido en lugares, en familias millonarias. Que no, que mis padres eran agricultores, que en mi familia no había inversores, no había personas ricas, mis padres eran personas súper humildes que trabajaban con el sudor de su frente y sobre todo aquí en Andalucía, en la agricultura, ellos trabajaban el aceite de oliva virgen extra que nos comemos en nuestras casas, pues ellos trabajaban en la aceituna, ¿no? En la recolección del aceite de oliva para que lo podamos tener sabroso en nuestras cocinas. Pues entonces, mis padres eran normales, ¿no? Yo no vengo de una familia rica, no, 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 no. Yo, es verdad que yo aquí en España, pues yo estudié, me hice funcionaria, probé mis exámenes, mis oposiciones y pude tener un sueldo fijo, es algo que todo el mundo quiere, pero menos yo, ¿no? Porque yo no quería depender de nadie. Estaba muy bien ese sueldo fijo, ese trabajo estable para toda la vida, pero bueno, yo tenía otras inquietudes por dentro que a mí me removían y yo decía, mira, yo quiero emprender, yo quiero conocer a gente, yo quiero viajar, yo quiero enseñar, quiero mentorizar a personas, que eso realmente es lo que yo no puedo estar aquí toda una mañana, que sí, que el trabajo es muy bonito, muy cómodo, tal, pero yo no. Entonces, cuando tú ya cambias, primeramente cambias tu mentalidad, diseña una estrategia, obviamente, hay que diseñar una estrategia, no puedes decir, pues venga, mañana ya me despido. No, hombre, tienes que diseñar una estrategia paso a paso, ¿de acuerdo? Y creando fuentes de ingresos, y reduciendo gastos, y bueno, un proceso, no se trata de hoy a mañana. Y por supuesto, pues ir pasando a la acción. Entonces, si estas tres claves las aplicáis con constancia, de verdad, que es que no hay otro camino, te llevarán inevitablemente a tu libertad financiera. Y es que el momento para tomar el control de tu futuro es ahora, no es mañana, ni es el año que viene, ni es cuando se alineen los planetas, no, 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 es ahora. Porque si no, siempre vas a estar arrepintiéndote de ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué tal? Fijaros que ahora estamos, como que dice, en el ecuador del año, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando empezamos en enero, ¿no? ¿Cuántas cosas nos apuntamos en enero? Nos apuntamos una serie de cosas, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego llega junio y dices, ¿cuántas cosas he hecho? Posiblemente ninguna. O empezaste y lo dejaste. ¿Por qué? Porque no tenías una estrategia, no tenías un porqué o un para qué, no tenías una acción. Y entonces, cuando tú no tienes, vas como el barco a la deriva. Hoy lo hago, mañana no lo hago, el otro día me invento una excusa, el otro día pasa no sé qué, total. Entonces, tienes de verdad que ser muy metódico y sobre todo es un acto de amor propio, porque tú dices, es que esto lo hago por mí, es que no lo hago es que lo hago por mí, para yo sentirme mejor, sentirme más realizada, sentirme más próspera. Y por supuesto, eso va a tener unos efectos colaterales en mis hijos, en mi marido, en mi familia. Si yo estoy bien, yo siempre digo, si mamá está bien y está contenta, la casa fluye.
Cuando mamá está contenta, mamá está feliz, mamá prospera, todos prosperan. Porque las mamás, ¿verdad? Somos, ¿verdad? El impulso, el corazón de la casa. Y obviamente, pues yo, vamos, quitarnos esas creencias de que aquí entre nosotras que estamos mujeres, ¿verdad, Adriana? Que el hombre no es el único que trae el dinero a la casa, ¿verdad? ¿A que no? Tenemos la creencia esa de que el hombre, ¿verdad? Es el que trae el dinero y nosotras calladitas. Esa otra No, no, creencia, no. eso también lo Nada estuve que ver. leyendo. Como dices tú, o sea, el dinero, el ingreso del dinero, también puede ser la mujer o pueden ser los dos, así como todas las cosas de la casa pueden ser repartidas en los oficios de la casa. ¿Quién dijo que la mujer era la única que se dedicaba a hacer lo de la casa? Ale, me encanta, y tengo dos preguntas, y un comentario. A ver, mi primera pregunta es, yo te escuchaba y me ponía a pensar, ¿y si yo tengo un antojito? Y si yo tengo un antojito para comprarme, ahorro, tengo mis ingresos, pero resulta que quiero darme un antojo, un gusto, ¿ok? Y vamos a suponer que ese gusto me limita un poco, tal vez para hacer el ahorro mensual o el ahorro de ese mes. ¿Cómo manejo yo ese antojo, ese gusto que me quiero dar o ese gusto que le quiero dar a un hijo que me lo ha pedido y que digo, oye, sí, sí puedo, ¿por qué no lo hago? O simplemente quiero celebrar un cumpleaños o irme a comer a un restaurante sin pensar en la cuenta, ¿ok? Pues mira, yo siempre, Sin pensar cuando yo en me puedo saboreé, gastarlo en qué, la comida. mira, cuando yo empecé a tener ingresos pasivos y pude saborear lo que es pagar esa comida, ese regalo, con esos ingresos pasivos que no habían salido del sudor de mi frente, esa comida sabe sabrosísima. Entonces yo siempre digo, mm, ese lujo, ese capricho que tú te quieras dar, págatelo con los ingresos pasivos. Vas a ver qué bien sabe. Es que vamos, yo es que lo recuerdo el primer día que empecé en una de las inversiones que empecé, era con criptomonedas, con Bitcoin y demás. Y entonces yo tenía mi cuenta y me saqué una tarjeta Visa para yo poder pagar con esas criptos que a mí me generaban, sí, me generaban a todo, ¿no? A cada instante, ¿no? Y entonces yo recuerdo, ¿no? que cogía a mi marido y a mi hijo, ¿no? Y nos fuimos aquí a Málaga, vivo en Málaga, nos fuimos al puerto. Ahí es una zona muy de ocio, de bares y demás. Y entonces yo tenía mis dudas, digo, ¿y si falla la tarjeta? ¿Y si me dice que no se puede pagar con criptomonedas? Yo llevaba mi dinero en efectivo por si acaso. Y entonces, bueno, cuando nos pedimos y yo pongo mi tarjeta aceptada, qué alegría más grande, qué bien nos supo esa comida. Y eso siempre lo recordaré con mucha ilusión porque digo, ¿a quién me va a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que mi familia me habían enseñado a que había que trabajar, trabajar para ganar y trabajar para pagar y trabajar para tal? Y yo misma trabajaba para... ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a poder disfrutar con mi familia de una comida, de lo que quisiéramos, del capricho, con un dinero que me había llegado mientras dormía, ¿no? Como dice Robert Kiyosaki, ¿no? Es decir, pues eso sabe, eso es lo mejor. Entonces yo siempre recomiendo, si nuestros hijos nos piden, oye mamá, que quiero esto, que quiero tal, yo siempre digo, bueno, a ver, piensa qué puedes hacer para conseguir el dinero. ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta $100, $50, ¿vale? ¿Qué puedes hacer tú para conseguir ese dinero? Y de esa manera, yo tengo un hijo que tiene 14 años, y de esa manera nosotros le estamos enseñando a decir, oye, que el dinero no viene todo de mamá, de papá, no, no, que él tiene que aprender también. De hecho, estoy terminando de escribir un libro de educación financiera para niños y bueno, mi hijo ha sido el primero en leerlo. Y digo, es que quiero que cambie esa mentalidad, ¿sabes? Y cuando nosotros tengamos un capricho siempre tenemos que, porque si no, mira, pasa una cosa, si yo tengo un capricho y me lo pago con mi dinero que he intercambiado con el tiempo, ¿no? Hay una
bueno, Pepe Mujica, creo que todos sabéis quién es, ¿no? Y él dice, cuando te compras un coche, ¿no? Te compras algo, ¿no? Dice ese coche, ese carro, ¿no? Como él dice, ¿no? Dice, no lo has pagado con plata, lo has pagado con el tiempo que has tardado trabajando en ganar esa plata. Lo has pagado con tu tiempo, ¿vale? Es decir, no lo has pagado con plata, lo has pagado con el tiempo que has tardado, las horas que has tenido que trabajar para ganar esa plata. Y eso es algo que dices tú, es verdad, es que me paso muchas horas trabajando a cambio de un dinero, ese dinero es para pagar cosas que he pagado con el tiempo que yo he pasado. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, diremos, qué bonitos son los ingresos pasivos, ¿por qué no aprendí yo esto antes? ¿Verdad? Claro, pero es tener conciencia financiera. Si no, y justo ahorita mencionaste a Robert Kiyosaki, y yo te iba el comentario que iba a hacer, fuera de mi pregunta, es el libro de Robert Kiyosaki, el negocio del siglo XXI, eh, es maravilloso. Yo no sé qué otro libro recomiendes, si Padre Rico, Padre Pobre o qué otro, pero el negocio del siglo XXI te habla exactamente de esto, de, oye, necesitas conseguir esos ingresos pasivos que generen dinero aunque tú duermas. Bueno, y mi otra pregunta, Ale, aquí al tema es, a ver, tú, tienes ingresos pasivos, pero también eres empleada de una universidad, ¿verdad? Em, Bueno, cuéntanos yo por qué, ajá. tengo varios, de hecho, sí, mira, yo tengo varias fuentes de ingresos, como dije, ¿no? Yo aquí en España, ¿de acuerdo? Aquí en España tengo una posición de funcionaria. Funcionarios son esas personas que aprueban una oposición. Yo aprobé la oposición con 20 años. Bueno, 21 tenía, con 18 años yo me fui a la universidad, que es la edad bueno, supongo que allí también, pues te vas a la universidad, estudié mi carrera. Terminé de estudiar la carrera universitaria y me presenté a las oposiciones para ser funcionaria y entonces la aprobé a la primera. Es verdad que yo era muy disciplinada, una chica muy estudiosa, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues era un examen bastante difícil y yo lo aprobé a la primera. Entonces, bueno, en principio era el sueño de cualquier español, ¿no? Ser funcionario, tener un ingreso estable, fijo, hasta que te jubiles. Entonces, digamos que yo no es fácil, una vez que tú eres funcionaria, no es fácil dejar de serlo, porque tú no dependes de un jefe, tú dependes de la administración, es decir, tú has pasado unas oposiciones, un proceso selectivo y pasas a ser parte de la administración pública. No, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del funcionariado no es fácil decir, pues mañana me despido de mi jefe, porque en realidad no tienes jefe. ¿Vale? No es que no tengas jefe, sino que te paga el Estado, por así decirlo. Entonces, yo estoy, por ejemplo, esa es bueno, no es mi principal, era mi principal fuente de ingreso hasta hace unos años, ¿de acuerdo? Hasta que yo aprendí que había otras maneras de ganar dinero que no fuera intercambiando mi tiempo con dinero. Entonces, yo ese trabajo, esa fuente de ingresos todavía la tengo, ¿de acuerdo? Porque no es fácil, de hecho, se supone que yo tengo que estar ahí hasta que tenga 60 años, cosa que entre tú y yo ni de lejos, vamos. Tengo ahora mismo 44 años que he cumplido y estoy contando los días para ver y estudiando cómo poder mm, desligarme de eso sin que me puedan penalizar ni nada, porque es una oposición que tú haces y tal, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tengo. Luego, obviamente, tengo otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, en el tema de la universidad, digamos que no es que sea empleada como tal, porque, bueno, yo llevo la rectoría de la sede de España y lo que yo hago es hacer convenios de colaboración con instituciones, ¿verdad? Con instituciones formativas, con empresas de formación. Eso es, mi papel es, digamos que lo que yo hago es lo que me gusta, hablar con personas, hablar de Ok, negocios. pero mi ¿Vale? punto, y estoy de acuerdo, Ale, pero mi punto iba a lo siguiente, a que muchas de las personas que tal vez nos están viendo aquí, y muchos de mis seguidores, son personas o que son empleadas de una empresa, ¿ok? O que son emprendedores y dejaron sus empleos y tienen ahora un negocio o simplemente
son madres de familia y quieren emprender y tener sus ingresos. Mi punto iba a que no necesariamente tú tienes que dejar tus ingresos o tu empleo para poder tener otras fuentes de ingreso, para poder emprender, sino que puedes hacerlo, o sea, te va a costar Claro, un sacrificio, mucho tiempo y sí, sacrificar unas cosas por otras, ¿ok? Pero se puede hacer. La otra alternativa es, si no quieres tener un jefe y si no quieres ser empleado, pues tenerlo así. Pero yo opino, em, desde mi punto de vista, que es muy sano tener un ingreso fijo, pero a la vez tener esos ingresos variables, sí, porque sí, tener solamente siendo un emprendedor y sobre todo cuando empiezas, no es sencillo. Por eso, tener ese empleo, y por eso lo quería mencionar y por eso quería preguntarte, porque quería llegar a este punto, para quienes nos están escuchando, porque son cosas totalmente diferentes y que son válidas. Lo que pasa es que tenemos que ser claro, conscientes que si tenemos un empleo fijo, entonces tenemos que ser respetuosos y cumplir con ese tiempo y con ese horario, pero también tenemos que ser con esas horas de trabajo, pero también tenemos que muchas veces dobletearnos o trabajar cuando nuestra familia está dormida o lo que sea para sacar ese negocio propio adelante. Entonces claro. es ese tiempo. Querida Ale, se nos está acabando el tiempo. Entonces, por favor, dinos qué servicios ofreces y qué servicios ofreces y dónde te puede contactar todas las personas para que puedan estar en contacto contigo, a solicitar tus asesorías y demás, y que la gente así, de esta manera, pueda contactarte. Exacto, pues bueno, como tú decías, no es una cosa que empecemos de un día para otro. Primeramente tenemos que tener, nos aseguramos una fuente de ingresos principal y de ahí pues vamos estudiando, vamos aprendiendo para tener otra segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima fuente de ingresos. Entonces, yo lo que hago es ayudar a las personas a tener esa fuente de ingresos extra que no dependan de su tiempo. ¿De acuerdo? Esos ingresos pasivos que no dependan de su tiempo además de poder darle ideas de posibles emprendimientos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, aquí os dejo mis redes sociales, mi teléfono personal, ¿de acuerdo? Para que me podáis contactar y obviamente esto es algo muy personal en el sentido de que cuando llega una persona y quiere mi asesoramiento, no todo el mundo tiene los mismos objetivos ni las mismas metas, no todo el mundo necesita el mismo dinero para llegar a fin de mes. ¿Vale? Hay personas que dicen, pues mira, yo quiero ganar más 2.500 dólares, o yo quiero, o con 500 dólares tengo, o yo necesito 10.000. Entonces, cada persona es muy diferente en ese aspecto porque tiene diferentes objetivos y yo obviamente estoy aquí para adaptarme a los objetivos de cada persona y ayudarle en ese proceso y en ese camino. Entonces, bueno, aquí tenéis mis redes sociales, aunque están escritas, pero bueno, me podéis contactar por el correo electrónico clubnexusgol@gmail.com o por LinkedIn, María Alejandra Rodríguez, o por Facebook, Alejandra Rodgar, por Instagram, dos cuentas de Instagram, Alejandra Club Nexus y Alejandra Imparable. Y obviamente, bueno, pues como digo, tenéis mi teléfono, que aquí estoy para serviros y ayudaros a conseguir vuestros sueños. Ah, bueno, Alejandra, una frase con la que tú quieras cerrar esta charla tan maravillosa que nos diste sobre cómo ser libres, 3 claves para ser libres financieramente. Bueno, aquí os dejo esta foto en la que digo no tengas miedo a equivocarte, porque las estrellas nacen del caos. Y es que es así. Una de las cosas que nos paraliza es el miedo a equivocarnos. Así que no tengas miedo, no tengas miedo a equivocarte, no pasa nada. Unas veces se gana y otras veces se aprende, siempre se aprende. Así que bueno, esa es mi frase de hoy. Alejandra, muchísimas, muchísimas gracias a ti por esta maravillosa charla. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias porque me encantó la charla y sé que las personas que hoy nos acompañaron en el estreno deben de estar fascinadas. Y son unos puntos que realmente hay veces no prestamos atención y que son básicos para crecer financieramente en nuestra vida.
Y como bien lo dijiste, la abundancia al hogar, muchas veces, y de hecho, o sea, desde la línea materna viene el tema de la abundancia. Entonces, el dinero no necesariamente lo trae el hombre al hogar, sino nosotras somos fuente de abundancia.